Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días hermanos, mi nombre es Luis Bernardo Cejas, soy de Santiago del Estero, específicamente de la Iglesia de la Banda. La hora silenciosa de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 9, comenzando desde el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y qué increíble esta historia que relata Juan en su evangelio, de esta persona que había nacido ciega y a través de un milagro ejecutado por Jesús recibe la vista. Y aquí hay algo llamativo porque la gente se sorprende al ver este milagro, pero comenzamos la lectura del versículo 13 diciendo: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y a mi mente viene decir: ¿quiénes lo llevaron? ¿Por qué lo llevaron? Y cuando digo quiénes, podemos volver al versículo 8 del capítulo 9, y dice que los vecinos y los que antes lo habían ciego le preguntaban: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y entre ellos no sabían y decían, unos decían este es y otros decían a este se le parece. Y qué increíble lo que viene diciendo esta persona. Yo soy, le decía él, yo soy el que estaba ciego. ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos?, le preguntaba la gente. Y él le contestaba todo lo que Jesús había hecho, que había hecho un lodo, que le había puesto en los ojos y lo había mandado al estanque Siloé. Él había ido, se había lavado y había recibido la vista. Y es aquí donde vemos el versículo 13 que llevan a esta persona ante los fariseos. Y rápidamente podemos plantearnos, ¿por qué? ¿Por qué tenían la necesidad de llevarlo ante los fariseos a esta persona que había recibido este gran milagro, esta persona que había recibido la vista? Y el versículo 14 va diciéndonos que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos a este ciego, ¿no? Y va a empezar esta persona a recibir una serie de cuestionamientos y una indagatoria por parte de los fariseos para saber realmente qué es lo que había sucedido. Aunque más que saber qué es lo que había sucedido, los fariseos y el pueblo judío solamente estaba buscando excusas contra Jesús para desautorizarlo y para desaprobarlo frente al pueblo. Y luego de indagar a este hombre que había sido ciego de nacimiento varias veces, incluso de consultar a sus padres y buscar respuestas, teniendo toda la evidencia del verdadero milagro que Jesús había hecho en la vida de esta persona, como dice el versículo 18, los judíos no creían que él había sido ciego y no creían que Jesús verdaderamente venía de parte de Dios. Y qué notable el ejemplo de este ciego de nacimiento, de esta persona que, siendo totalmente marginada de la sociedad,
Cuando tuvo la posibilidad, confesó delante de sus vecinos y delante de todos los que lo habían visto de su condición anterior que Jesús había hecho este milagro por él. Él nos mostró un ejemplo de valentía. No estuvo dispuesto a callarse, no tuvo miedo de ser expulsado del culto judío, no tuvo miedo de enfrentar las críticas, las acusaciones, no tuvo miedo de enfrentar a los judíos, a los fariseos, no tuvo miedo frente a su familia. Un ejemplo de valentía, pero también un ejemplo de agradecimiento. Él estaba ansioso por contar lo que había sucedido en su vida, estaba esperanzado, estaba eufórico, quería conocer a Jesús y demostrar la gratitud que tenía hacia Él por haberle dado esta gracia en su vida. Un ejemplo de valentía, un ejemplo de agradecimiento, pero también un ejemplo de fe, porque sin conocer a Jesús, sin saber quién era, obedeció a su voz y recibió la vista. Compartió su fe y su visión, reconociendo que Jesús era el Mesías, aun cuando todos los demás lo rechazaban y lo negaban. Pero él mostró un ejemplo de fe, reconociendo a Jesús como el Mesías por el gran milagro de gracia que había hecho en su vida. Esto me lleva a pensar también en mi vida y cómo he experimentado el más grandioso milagro por la gracia que es la salvación. Y qué importante que es no callarse. No debo callarme y no puedo ocultar el gran milagro que Dios hizo en mi vida, sino que tengo que estar presto a contarlo a todas las personas que me rodean. Así como este ciego de nacimiento experimentó esta gracia de recibir la vista y reaccionó de una forma única y auténtica, seguramente cuando hemos comprendido la salvación y la gracia que nos da Dios a través de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, recibiéndolo por la fe, seguramente nosotros también hemos estado felices, eufóricos por este gran milagro que ha sido en nuestra vida. Pero qué importante que eso lo podamos vivir cada día de nuestra vida, recordando ese momento único. Y si cada día de nuestra vida experimentamos también su gracia y misericordia, jamás debemos callarnos. Y si no estoy contemplando a diario la gracia que Dios me regala al despertarme y su misericordia renovada cada día y en la familia que Dios me ha dado de la iglesia, tengo seriamente que replantearme si mi vida está siendo de provecho o si estoy desperdiciándome lo que el Señor me regala. Tengo que reconocerlo, declarar y confesar su amor y sus bondades, todo para su gloria. Y de la misma forma que este ciego de nacimiento, ser un ejemplo de valentía, de agradecimiento y de fe en Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.